En estos 30 minutos ¿de qué es lo que vamos a hablar? Primero, brevísima introducción de quiénes somos. Después vamos a ir entrando en tema, hablando de la importancia de los datos geo y el marketing geoespacial. Y después vamos a ver distintos ejemplos de cómo se pueden responder preguntas utilizando estas técnicas de geomarketing. Al final, como bien decía Fer, vamos a tener una sesión de Q&A y los invitamos a que cualquier comentario o duda lo vayan poniendo en la casilla de preguntas y comentarios. Bien, sobre nosotros, Predict Data Dream, somos una consultora en información para la toma de decisiones. En este momento ya tenemos proyectos desarrollados en más de 20 países. Somos multiindustria, trabajamos con todo tipo de industria. Nuestro equipo está conformado por más de 30 científicos de datos y asesores de negocios especializados en las distintas soluciones que hacemos. Ahí detrás pueden ver un ejemplo bastante representativo del tipo de clientes que atendemos. Hoy por hoy, incluso de lo que vamos a estar hablando, de las soluciones que vamos a estar hablando hoy, estamos trabajando para toda América Latina, México, Centroamérica y toda América del Sur con este tipo de soluciones. Entonces vamos entrando en tema de geomarketing, marketing y demás. Una de las cosas un punto con el que queremos arrancar es la importancia que el día de hoy aún tiene en inglés le dicen el brick and mortar, el punto de venta físico. De acuerdo a unas predicciones para el 2025 de Statista, 90% de todas las interacciones que se derivan en compra efectiva van a suceder en tienda de venta, en punto de venta físico, ¿verdad? Entonces, esto representa en qué sentido desafíos para los equipos de marketing y ventas, de que todavía seguimos, más que nunca, es importantísimo entender a fondo dónde y el qué, o sea, entender las características de las zonas, las características de nuestros consumidores desde una perspectiva geográfica, desde una perspectiva física. Como, por ejemplo, poder responder preguntas como ¿cómo son mis clientes que visitan determinado punto de venta? ¿Cuál es el comportamiento de ellos? ¿Vienen de dónde vienen? ¿Después a dónde van después de haber visitado mi tienda? ¿Qué características tienen? Además, ¿cómo son los que visitan mis competidores? ¿Verdad? ¿Quiénes son los que están visitando mis competidores pero no están visitando mis tiendas? ¿Dónde viven? ¿Vienen de la oficina? Pues, ¿dónde queda esa oficina? Hay un montón de preguntas que nos tenemos que hacer sobre justamente los que nos están visitando, ¿verdad? O los que nos debieran visitar, nuestro mercado meta. Después también, desde una perspectiva de la tienda física, ¿dónde deberíamos de estar? ¿Dónde deberíamos de abrir nuestro siguiente punto o nuestro primer punto? Y además, ¿qué estrategias de marketing? ¿Dónde debo invertir de manera más eficiente mi presupuesto de marketing para poder llegar y comunicarme con mis clientes potenciales o mis clientes activos? ¿En qué zonas geográficas? Y cuando hablo de zonas geográficas, no solo de vallas o acciones digámoslo, en la vida real, sino en Internet también, donde, o sea, tenemos que segmentar geográficamente para ser más eficientes en nuestras campañas, el dónde es clave. Y si a esto le sumamos que el 80% de toda la información, si consideramos absolutamente toda pieza de información que pueda ser relevante para un negocio, el 80% tiene un componente geo. El 80% puede ser asignada a una ubicación, geográfica. Desde dónde está la tienda, dónde está el competidor, dónde está el que me suple los productos, dónde están mis usuarios, dónde viven, dónde gastan, qué otros lugares visitan y demás. Todo tiene un componente geográfico, ¿verdad? Entonces, combinando que absolutamente la mayoría de nuestras piezas de información tienen un componente geográfico y la importancia de saber dónde, o sea, de entender esta información, es de dónde viene el marketing geoespacial. Esta es una, llamémosle, ciencia no nueva, que es básicamente utilizar todos los datos de las ubicaciones para tomar mejores decisiones y realizar estrategias más efectivas, entendiendo la movilidad, los hábitos de consumo y los patrones de visita, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta ahora, entender todo esto, estas son las mismas preguntas que estábamos poniendo previamente, entender todo esto, si utilizamos técnicas tradicionales, es bastante costoso. ¿Por qué? Porque si queremos entender cómo son los que nos visitan cierta tienda o cómo son los que visitan cierto competidor, tenemos que enviar gente a los puntos de venta. Hacemos muestras, etcétera. Obviamente no visitamos todos los puntos de venta,
pero hay que enviarlos, hay que hacer esa selección de esos puntos. Después, eso requiere tiempo, hay que procesar la información. Y tienden a ser, no solo requieren mucho presupuesto, sino que pierden vigencia bastante rápido, porque eso es lo que nos va a dar es la situación de hoy. ¿Qué pasa dentro de 3 meses? Hacemos una campaña, tenemos que volver a hacer esta inversión nuevamente para poder comparar. Y después también está el tema de que tienen que ser, esas comparaciones que hagamos van a estar realizadas, tienen que ser bajo los mismos parámetros, ¿verdad? Tiene que ser, porque tenemos que usar exactamente los mismos instrumentos. Todo eso genera complicaciones que, insisto, además del costo y los tiempos, genera complicaciones adicionales en cuanto a comparación de resultados. Entonces, de ahí es que les damos la bienvenida a el marketing geoespacial 2.0, en donde ¿qué estamos combinando? Obviamente todo el componente geoespacial, pero Big Data, datos frescos, datos novedosos, datos que se actualizan día a día, ¿verdad? Y técnicas avanzadas de gestión de la información, inteligencia artificial, ¿para qué? Para poder tomar decisiones con la última información disponible de manera ágil y sobre todo poder analizar cualquier punto, no tener que hacer una muestra de cuáles puntos quiero analizar, cuáles no, o tener que tomar decisiones de muestreo y tener que decidir dónde voy a aprender y qué zonas dejo por no aprender. No, estas técnicas, estas soluciones nos permiten cubrir absolutamente un territorio entero, un país entero, una ciudad entera, y no perdemos granularidad, al revés, ganamos granularidad porque nos permiten entender qué es lo que está pasando de un lado de la calle versus otro lado de la calle. Una de las fuentes más interesantes e innovadoras que se están utilizando para esto es toda la data que deriva de nuestra actividad en los celulares, con el dispositivo, con el consentimiento de los usuarios, se comparte con un tercero información de dónde está este dispositivo. Y a partir de un análisis de los patrones de movimientos que podemos derivar muchísima información, a su vez combinándola con otras fuentes. Entonces, de ahí es que podemos hacer de manera muy ágil este tipo de análisis. Y ni que hablar cuando incorporamos componentes predictivos, cuando ya pasamos simplemente de lo descriptivo a hacer predicciones de cómo me va a impactar cierta apertura o qué es lo que puedo hacer si modificamos esta otra estrategia y demás. Bueno, pues continuando justo con lo que hasta acá ha comentado Sofía, ahora, ¿cómo con toda esa información que hoy en día está disponible, la podemos organizar para responder preguntas en concreto que se hacen en las áreas de marketing y ventas, ¿no? En función de esas preguntas que nosotros hemos detectado a partir de trabajar con diferentes clientes y atendiendo soluciones en específicas, hemos desarrollado una plataforma que tal cual tiene el objetivo de concentrar múltiples fuentes de información que nos permitan, del ámbito obviamente geoespacial, que nos permitan responder diferentes preguntas, ¿no? Por lo regular, este tipo de datos o este tipo de plataformas están muy dirigidas a entender problemas de ubicación, ¿no? Pero creo que no solamente es útil en esos aspectos o en esos casos de uso, sino que también te permite, una vez que tú ya tienes una estrategia establecida de ubicaciones de punto de venta, cómo le sacas el mayor provecho, ¿no? A cada uno de esos puntos a partir de un entendimiento del consumidor, a partir de analizar a la competencia y poder saber qué es lo que está pasando con ellos, de dónde los visita, dónde viven sus clientes, qué perfil es, muchas de las preguntas que de alguna manera ya planteaba Sofía previamente. Pero también esta misma información y la propia plataforma nos permite también responder preguntas que hagan que las estrategias de marketing y ventas en términos de alcance de sus clientes, de acercarles la oferta de valor de sus negocios, de acercar justamente esa comunicación que sea más efectiva y y que de alguna manera esté cercana y le llegue a ese público que estamos buscando, al perfil de mi cliente, también la herramienta y este tipo de información permite hacer eso, ¿no? Y también algo como que les comentaba anteriormente, mejorar la planificación territorial, ¿no? Generar estrategias de marketing territorial
tanto ahora sí que físico como online, en términos de pues desplazamiento, ¿no? De activaciones, de estrategias para justamente atacar y atacar problemas a nivel de punto, del por qué no podrían estar funcionando las ventas o por qué no pudieran estar funcionando, por qué no despegan las ventas a nivel de punto en particular, ¿vale? Voy a pasar justamente a hacer deep dive en cada uno de estos puntos que les estoy comentando aquí. Vamos a empezar a platicarles cómo la plataforma permite responder preguntas clave en cuanto al conocimiento del consumidor, ¿no? A partir de esta plataforma y obviamente por detrás que una de las fuentes más importantes, como las que mencionaba Sofía, si bien esta plataforma concentra un montón de información y grandes volúmenes de datos de diferente naturaleza para justamente entender qué es lo que está pasando con nuestros consumidores. Ajá. Pero nos vamos a concentrar en responder preguntas en concretas. Por ejemplo, una de las preguntas en términos eh, de entendimiento del consumidor es saber dónde se mueve mi público objetivo. Esta información, esta Big Data alternativa, que su principal componente es las ubicaciones GPS de los dispositivos móviles, que mezclada con otras fuentes de información, nos permiten realizar inferencias bastante interesantes de cómo se comporta el consumidor, ¿no? No solamente entender por dónde hay más afluencia de personas, por dónde hay menos, sino que entender qué características tienen estos y además entender esos patrones de comportamiento, de geocomportamiento basados pues en el monitoreo de esos patrones de visita. Ajá. Este es un caso muy concreto que nosotros podemos aplicar dentro de la plataforma en el cual en el mapa de arriba pueden ver que tal cual es un mapa de la Ciudad de México en donde podemos ver las zonas de mayor afluencia de personas en el agregado, ¿no? En el total. Pero si nosotros nos concentramos en filtrar basados en geocomportamiento, nosotros podemos inferir pues niveles socioeconómicos, edades, pero no solo eso, sino que también podemos ir un poquito más allá y saber si visitan centros comerciales, si visitan supermercados, si visitan Walmart o si visitan alguna marca en particular. ¿Qué nos permite a partir de ese comportamiento generar audiencias o generar perfiles de consumo muy específicos y posteriormente analizar dónde los vemos? Ajá. ¿Qué es lo que podemos ver en el mapa de abajo? Si nosotros nos concentramos en identificar el nivel socioeconómico AB de 18 a 35 años, ¿no? Como una segmentación muy básica, por así decirlo, podemos entender cómo el mapa de calor cambia completamente, ¿no? Y nos empieza a mostrar pues cómo son las zonas de mayor poder adquisitivo las que empiezan a ser las de mayor densidad, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, pues es claro cómo se empieza a cargar todo lo que tiene que ver Santa Fe, Bosques de las Lomas, hacia el sur, hacia el Pedregal, hacia Coyoacán, pues prácticamente hacia el sur de la ciudad se empieza a concentrar la mayor afluencia de este perfil de clientes, ¿no? Y como les mencionaba, aunque reiterativo, no solamente a este nivel, sino que podemos entender, podemos acercarnos a ese consumidor basándonos en otros lugares que visita, ¿no? Si lo vemos en escuelas, ¿no? Si los vemos en universidades, si los vemos en centros comerciales, en determinados centros comerciales, por ejemplo, donde hay marcas de lujo, etcétera. Entonces, en función de eso podemos ir conociendo mejor y entendiendo por dónde se mueve para acercar hacia esa zona nuestra oferta de valor. Otro de los insights importantes que podemos entender del consumidor es entender de dónde viene y hacia dónde va. Si nosotros analizamos y se dan cuenta, en este mapa que yo tengo en el centro, simplemente son cuadrantes de 150 por 150 metros, que es lo que se refería Sofía de la granularidad, ¿no? Nosotros a un nivel de zona pues relativamente muy, muy, muy pequeño, podemos analizar toda la gente que nosotros observamos ahí y entender de dónde viene, que son los mapas que vemos en el lado izquierdo, para entender antes de visitar este cuadrante, dónde vemos que vienen minutos u horas antes de visitar ese punto, esa zona en particular, ¿no? Y empezamos a ver que, por ejemplo, si analizamos
ese punto en particular, empezamos a ver que de estas zonas de color más denso son donde se concentra casi más del 80% de las visitas que se generan en esa zona. Y bueno, tenemos por ahí otras zonas que obviamente vienen de todo, de muchos lados de la propia ciudad, ¿no? Y posteriormente analizamos, pues, una vez que los vimos que visitaron esa zona, de dónde vienen, hacia dónde se mueven, horas después, ¿no? Y vemos que no es que todos regresen directamente a su casa, ¿no? Sino que empiezan a moverse ya un poco más hacia el sur de la ciudad, posterior a visitar esa ubicación, ¿no? Y todos estos análisis los podemos entender a nivel de desagregación de colonia, ¿no? Ahorita lo tenemos a nivel de cuadrante, que es de alguna manera la representación mínima que a la que podemos llegar, pero de aquí podemos generar muchos insights en términos de colonias, ¿no? En términos de puntos de interés a los que van, ¿no? Si van a algún supermercado, si van a centros comerciales, si van a zonas escolares, etcétera. Si gran parte vienen directamente de su casa y se van hacia el trabajo. Entonces, esto también es muy valioso para justamente sustentar estrategias en función del perfilamiento y el entendimiento de mi consumidor. Eh, Otra de las herramientas más poderosas que contiene la plataforma es un módulo que nos permite entender muy bien a quién está visitando. Si se dan cuenta, previamente les platicaba a nivel de zona, pero también podemos ir un poquito más allá y entender a nivel de punto de venta, poder conocer el perfil de cliente que me está visitando, de qué nivel socioeconómico es, cómo se ha comportado en el tiempo la afluencia en ese punto, la distribución de nivel socioeconómico de la gente que me está visitando, en términos de edades también poder estimar la densidad en términos de rangos etarios de los que me están visitando, generar indicadores. Yo puedo monitorear cuántos de los dispositivos yo vuelvo a ver y cada cuándo los veo en esa ubicación, ¿no? Entonces esto me ayuda a generar indicadores de lealtad para saber qué tanto regresa el cliente típico, si son muy fieles los clientes hacia ese punto de venta, incluso puedo entender si los veo en otros puntos de mi misma marca, ¿no? Y de alguna manera, a partir de solamente el comportamiento, poder perfilar muy bien a mi cliente, ¿no? Saber, por ejemplo, si estoy atendiendo un mercado muy residencial o es gente que va de paso, ¿no? Si es un punto que atiende mucho a trabajadores de la zona, y eso lo podemos ver con el tipo de visita, ¿no? Que aunque son las mismas marcas, vemos como un punto de venta atiende mucho al mercado residente, mientras que otro principalmente al mercado de visitantes, ¿no? Y bueno, esto más que nada, justamente estas herramientas te permiten conocer mejor, ¿no? De qué colonias me están visitando, etcétera. Y bueno, pasando a la parte de cómo la plataforma nos permite responder preguntas para entender lo que está haciendo mi competencia de manera muy ágil y prácticamente en unos clics. Aquí, ese mismo módulo en el cual nosotros podemos entender muy bien lo que está pasando con mi punto de venta, también lo podemos hacer en términos relativos y poder comparar esos mismos indicadores, pero con respecto a la competencia, ¿no? Y saber cuáles son los días de mayor afluencia de ellos con respecto al mío, de dónde los están visitando a ellos, ¿no? Quiénes son los que me están visitando a mí, de qué nivel socioeconómico son, si es más lo que les mencionaba, ¿no? Qué tanto van con ellos, qué tanto regresan con ellos, qué tanto regresan a mi punto de venta. Estoy atendiendo un mercado más residencial, más de población visitante a la zona, etcétera, ¿no? Entonces, esta propia herramienta también nos permite generar bastante conocimiento de lo que está pasando con mi competidor, ¿no? Y justamente generar acciones para, de alguna manera, si es competencia directa, pues acercar la oferta de valor a quien actualmente está visitando aquel punto para tratar de incrementar la afluencia hacia el mío. Y bueno, esto de verdad que es una herramienta bastante poderosa tanto para el entendimiento del perfil del consumidor de mío como entender lo que está pasando con la competencia. ¿Ok? Es una herramienta excelente en términos de inteligencia competitiva. Otra de las funcionalidades que tiene la herramienta como módulo es que lo puedes hacer a nivel de punto, pero también puedes hacer en el agregado. Por ejemplo, aquí tenemos unas estadísticas analizando solamente el Estado de México para entender
Uno, el share en términos de punto de venta de determinados competidores. Aquí es un ejemplo para el retail, en concreto para el hard discount. Estamos analizando la participación o los niveles de afluencia a puntos de venta de Bodega Aurrerá, de Aurrera Express, perdón, de tiendas 3B y de tiendas Netos, como siendo los principales participantes en este mercado. Entonces, si nosotros solamente seleccionamos y analizamos el Estado de México, podemos entender cuáles son los municipios que tienen el mayor número de puntos de venta, pero también el mayor índice de afluencia, que de alguna manera está muy sesgado hacia pues quien tenga más puntos de venta, ¿no? Pero que de alguna manera podemos justamente entender estos indicadores en temas de participación por número de puntos de ventas en geografías específicos, y puede ser a nivel de estado, a nivel de municipio, ajá, y podemos tener un share de visitas, ¿no? Un share de visitas hacia cada uno de los puntos míos o de mi competencia, ¿no? Entonces aquí podemos ver justo cómo tiendas 3B pues prácticamente abarca el 53% del mercado en temas de visita, seguido por tiendas neta con el 28% y Bodega Aurrera Express con el 17%, ¿no? Entonces, esto también te permiten, y lo mejor es que esto lo podemos ir viendo en el tiempo. Podemos ir viendo si caímos en términos de visitas. Ajá, podemos ir monitoreando qué es lo que está pasando con el competidor, si está abriendo más puntos de venta, etcétera. Y bueno, para pasar a la parte de estrategias publicitarias más efectivas, voy a irme un poquito más rápido porque tenemos ya unos 5 minutos, pero también nos permite esta propia herramienta responder preguntas en temas de generar estrategias de publicidad más enfocadas, más efectivas, que justamente nos permita acercar nuestra oferta de valor y todo lo que queremos comunicarle a nuestro cliente potencial en temas geográficos, ¿no? Aquí tenemos un mapa en el cual la plataforma se adaptó a una problemática de una marca en particular que quería, pues justo identificar cuáles eran las zonas de mayor tránsito y afluencia de su cliente potencial, ¿no? Definido con determinados parámetros en términos de edad, en términos de nivel socioeconómicos, en términos de lugares que tiende a frecuentar, ¿no? Por ejemplo, si queremos llegar a una audiencia de papás con jóvenes, de papás con niños, pues podemos también, además del nivel socioeconómico y la edad, identificar zonas donde visitan con determinados grados escolares, ¿no? Entonces, basado en todo esto, pudimos identificar zonas y apagar las que no son interesantes, que se dan cuenta como este perfil era muy hacia el medio y hacia abajo, el cliente potencial, pues pudimos recomendar las mejores zonas en donde nuestro cliente tenía que acercar publicidad exterior, ¿no? Y se dan cuenta, pues, en este ejemplo en concreto, pues su cliente no se mueve por esta zona, ¿no? Que es la de mayor afluencia de un nivel socioeconómico de medio alto hacia arriba, sino que empieza a ser bastante denso en cuanto a tránsito en zonas más hacia el oriente y hacia el norte de la Ciudad de México, ¿no? Y justamente esas zonas rosas lo que nos dicen es que es una afluencia bastante densa de ese perfil de clientes, ¿no? Y que hace buena idea, pues, evaluar si por ahí podemos ya encontrar espacios publicitarios para comunicar nuestras estrategias y sobre todo que esa publicidad sea más efectiva. En términos de publicidad online, actualmente nuestros clientes también, encontrando muy bien por dónde se encuentra su cliente potencial, pues lanzan, ¿no? Obviamente todo esto, la herramienta te permite hacer resúmenes a nivel de colonias, cuáles son las colonias más densas, cuáles son los clústeres más densos en ese sentido, que permiten efectivamente generar estrategias de publicidad online georreferenciada más efectiva, ¿no? Para atraer, actualmente uno de nuestros clientes lo hace para atraer más gente hacia su punto de venta, ¿no? Entendiendo cuál es su área de influencia y dentro de esa área de influencia poder identificar esas zonas de mayor densidad de su público objetivo para aterrizar estrategias de publicidad online georreferenciadas y más efectivas. Y con respecto a todo lo que tiene que ver con ventas, ajá, para justamente, actualmente la plataforma también la emplean equipos de venta para justamente generar estrategias de desplazamiento de la misma. Incluso
en estos casos que nosotros hemos hecho para estas áreas, ya empezamos a incorporar análisis un poquito más sofisticados. En toda la etapa anterior, simplemente es entender muy bien pues a mi cliente, a quién voy dirigido y poder generar esos filtros, por así decirlo, que me permitan ver por dónde se mueve y qué características tiene. Mientras que cuando analizamos ya desplazamientos, zonas óptimas, zonas de cobertura, etcétera, ya empezamos a pasar a un plano un poco más predictivo, en el cual incorporamos aquí ya modelos de Machine Learning, ¿no? De diferente complejidad, que nos permitan encontrar a escala esas zonas, ¿no? Esas zonas de mayor concentración y donde de alguna manera mi equipo de ventas se puede desplazar de manera más efectiva así, y sobre todo enfocar, ¿no? Algo que yo siempre cuando platico con clientes les comento acerca de este tipo de herramientas es que no sustituye el ejercicio de campo que se va a hacer, ¿no? La observación, sabemos que es muy importante. Este tipo de herramientas te permiten enfocar los esfuerzos, ¿no? Y creo que cuando nosotros incorporamos este tipo de modelos predictivos hacia problemas bien particulares, ya es una herramienta bastante poderosa que te ahorra un montón de recursos. En este caso que les voy a platicar fue cómo evaluar el potencial de ventas de una zona en específica para justamente identificar hacia dónde de alguna manera tengo que mandar ese campo estratégico para peinar las zonas, ¿no? Comparado con justamente cómo se comportan otros puntos de venta, entender en términos de múltiples variables, múltiples dimensiones, entender qué tanto se parece a puntos de venta actuales, ¿no? Y de alguna manera poder yo distribuir de manera correcta hacia esas zonas de alto potencial a mis equipos de venta. Ajá. Otro caso que la propia plataforma te permite hacer es justamente distribuir al equipo en zonas donde este mapa tal cual incluye un modelo predictivo que te permite basado en el número de vendedores que tienen, las rutas que tienen designadas y demás, poder enfocarse en aquellas donde pueden tener un mejor chance, un mejor alcance de ese público objetivo, en función de data histórica que ya tienen de coberturas y eficiencia a nivel georreferenciado de nuestros clientes, ¿no? Entonces, en estas etapas ya incorporamos tanto data de nuestro cliente y de cómo actualmente operan, y le incorporamos esta data externa para generar este tipo de soluciones. Y bueno, estas son algunas de las preguntas y de casos en particular que en este momento la plataforma está ayudando a los equipos de marketing y ventas, ¿no? La plataforma tal cual es muy poderosa en términos de que prácticamente puedes analizar cualquier ciudad, cualquier zona, y la propia plataforma te puede ir dando las respuestas a las diferentes preguntas que ya planteamos, ¿no? Es muy potente en el sentido de que contamos por detrás, hay toda una infraestructura para almacenar grandes volúmenes de información a nivel, si se dieron cuenta, son cuadrantes muy pequeños a los que podemos analizar, y esto lo podemos hacer prácticamente a nivel país. Actualmente estas soluciones las tenemos disponibles tanto en México como en todo Centroamérica, en países también como Ecuador, Colombia, y bueno, también en Argentina, prácticamente a nivel global. Nosotros tenemos las capacidades y la información para generar este tipo de soluciones, ¿no? Y sobre todo, la facilidad de poder usarla. Se adapta muy bien justamente a las preguntas que yo les vine comentando, para que en un par de clics, en muy pocos clics, puedas responder a esas preguntas y pues accionar, ¿no? Es una excelente herramienta que te permite sustentar tus estrategias de marketing y ventas basadas en datos. Y bueno, pues de mi lado, esto es lo que les queríamos platicar en el webinar. Le paso la voz a Sofía para que esperemos que ya ahí no tengamos problemas para la parte de Q&A. Buenísimo, muchas gracias, Eric. Sí, vimos que a mitad del camino ahí ya se logró solucionar. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho y bueno, sí,
quieren hacer más preguntas, el espacio está abierto. La primera que nos hacían es cómo funcionan las políticas de protección de datos. Nosotros estamos trabajando con datos que provienen de, o sea, son datos totalmente anonimizados, en donde un dispositivo cuando interactúa con ciertas aplicaciones y estas aplicaciones obtuvieron su consentimiento, cuando se interactúa con la aplicación comparte con un tercero, con un agregador de datos, la ubicación georreferencial, latitud y longitud de ese dispositivo y absolutamente nada más del dispositivo. Un código único que siempre ese mismo dispositivo va a reportar, pero no sabemos ni dónde vive, ni su nivel de ingreso, ni si son hombres, mujeres, etc. ¿Cómo llegamos a esas conclusiones? Analizando todos los patrones de movilidad de los dispositivos y se hacen inferencias. Por ejemplo, si donde pasa el dispositivo en horas de la noche de manera recurrente, se infiere que es su lugar de residencia. Y ahí empiezan a incorporarse fuentes de datos adicionales, como por ejemplo, datos censales, en el caso de México el INEGI, bueno, creo que el DANE creo que es en Colombia, o no sé, ahí si me equivoqué me disculpan, pero cualquiera de estas fuentes locales que nos permiten saber a nivel de ubicación geográfica, a nivel de manzana, a nivel de zona, cuáles son las características sociodemográficas. A partir de ahí se establece, bueno, esta persona tiene cierto nivel de ingreso. Cuando hablamos de si vive o si trabaja cerca de un lugar, es porque lo vemos en horario laboral, en determinado lugar de manera frecuente, etc. Entonces, en ese sentido, es como se infiere toda la información. La forma en que se accede a los dispositivos es siempre con el consentimiento del usuario, un consentimiento explícito, y los proveedores con los que nosotros trabajamos están en línea con la normativa de información, de compartir información sensible de las personas, que viene a ser la ubicación, está en compliance, están bajo ese criterio, operan bajo los criterios, incluso operan bajo los criterios de la GDPR, que es la normativa europea, que es la más estricta en términos de qué es lo que se puede hacer con cierta información y qué no. En ningún momento nosotros igual estamos trabajando a nivel individual, es todo datos agregados que nos permiten entender zonas, características, pero a nivel agregado. Esa sería la primera pregunta. La segunda es, ¿qué nivel de conocimientos técnicos necesito para sacarle el máximo provecho a la plataforma? ¿Está pensada para equipos de marketing sin experiencia en análisis de datos? Eric, esa te la paso. Correcto, sí, no necesitas más que en realidad el poder interactuar con una página web, ¿no? Porque tal cual nosotros les ponemos a su disposición un usuario, una contraseña y un URL para que puedan acceder los equipos, y obviamente dentro del servicio que ofrecemos se les capacita, ¿no? Se les capacita a sus equipos para que puedan sacarle el mayor provecho a la herramienta. E incluso si hay algún tipo de pregunta que no esté respondiendo la plataforma, la tomamos en cuenta para justamente meterlo en el backlog de tools o de nuevas funcionalidades de la plataforma para que pueda estar disponible, ¿no? Entonces, la respuesta en concreto es no, con que sepan interactuar a lo mejor y con filtros, y la herramienta es muy poderosa en el sentido de que puedes en el buscador identificar una latitud o longitud, una colonia, un punto de interés, lo que necesites, y te va a mandar justamente a esa zona. Y pues obviamente sí necesitas una capacitación en términos de cómo interpretar, ¿no? De todos es muy intuitiva porque te da gráficos bastante claros en términos de las características que puedes conocer en términos de movilidad de personas, movilidad de vehículos, densidades poblacionales, comercios, etcétera, que al final del día en su conjunto te permiten responder muchas respuestas al respecto de las estrategias que quieres implementar o que quieres sustentar, ¿no? Perfecto, gracias Eric. Otra que viene por aquí es, ¿cómo puede esta herramienta ayudarme si mi negocio tiene múltiples sucursales en diferentes ciudades? Eric, ¿esa también te la paso? Pues en realidad esta plataforma está disponible a nivel nacional, ¿no? Y se cuenta con insight y con información a ese mismo nivel en todo el país, ¿no? Desde
poblados muy pequeñitos, ¿no? Hasta en zonas un poco más, con mayor actividad económica, como pueden ser las del norte del país, ¿no? Actualmente trabajamos con clientes que tienen muchos puntos de venta distribuidos en el sur, sureste, centro, norte, sin ningún tipo de problema al respecto, ¿no? Cuando quieres atacar problemas más en particular, obviamente se puede hacer y los resultados se montan en la plataforma, y va a depender del tipo de problema en concreto a atacar, pero puede ser que en la parte predictiva que les platicaba, pues ahí sí tengamos que ser un poquito más finos en términos de entender pues cómo se comporta el consumidor en el norte, en el sur, sureste, centro, etcétera. Pero digo, o sea, la información está disponible a nivel nacional y lo mismo para países como Centroamérica y de toda la región de América Latina. Eso se puede generar al nivel de todo el territorio que de alguna manera tenga actividad de mancha urbana, ¿no? Obviamente. Buenísimo, muchas gracias, Eric. ¿Las variables que identifica la plataforma son de la persona / celular o de la zona? Realmente de ambos. Nosotros recopilamos, y recordemos que cuando hablamos del celular es toda información inferida. Partimos de solamente un identificador único. Pero estamos recopilando también todo lo que está pasando a nivel de la zona, qué tipo de comercios están operando, qué tipo de instituciones hay. Por ejemplo, es una zona que tiene muchos hospitales, muchos centros médicos, es una zona en donde hay escuelas, es una zona donde hay parques. Se recopila tanto información a nivel de la movilidad de las personas, pero eso dentro del contexto de lo que está pasando en cada ubicación, o sea, qué tipo de lugar es esa zona, ¿verdad? También tenemos, o sea, se puede trabajar con información reiterada, bueno, el tema de dónde, el tipo de establecimientos que hay, toda la parte sociodemográfica de la población residente también se analiza y también se incorpora en la plataforma y se puede evaluar. Entonces, realmente toda pieza de información que sea de carácter geográfico es la que va a alimentar esta plataforma y permitir que ustedes hagan los distintos análisis. Podemos usar la herramienta para asegurar que no haya solapamiento entre zonas de influencia de distintas unidades franquiciadas, Eric. Eric, ahí sí no se te está escuchando, no sé si estás en mute. Perdón, sí Ahora estaba sí. mutado, disculpe. Correcto, es una de las funcionalidades que incluso están por salir. Digo, tenemos diferentes formas de atacar ese problema. Nosotros generamos a nivel a nivel de planes de expansión, en un módulo que tenemos justamente de predictivo, ¿no? En el cual identifica zonas de alto potencial de venta, poder entender el grado de canibalización que tendrías si tú abres ahí con respecto a otros puntos, ¿no? Entonces, actualmente la plataforma te permite hacer ese tipo de análisis, y en qué porcentaje te podrías estar canibalizando, ¿no? Pero además está por salir justamente una funcionalidad. Una de las ventajas de esta herramienta es que constantemente estamos haciendo updates de herramientas o de funcionalidades que les permitan justamente atacar ese tipo de necesidades, ¿no? Actualmente está por salir en un par de meses o incluso menos una funcionalidad que te permite generar territorios, ¿no? Para que en función no nada más de la densidad poblacional que puedes estar alcanzando en función de determinadas reglas de tu franquicia, sino que además te permite entender la densidad de población, de peatones, de visitantes en la zona que podrías estar alcanzando, ¿no? Y en función de eso se determinan las coberturas, o sea, las zonas de coberturas que tendría cada uno de los puntos. Obviamente aterrizado a políticas o ahora sí que lineamientos que tengan cada una de las franquicias, ¿no? Como negocio. Buenísimo. Gracias, Eric. Hay maneras de identificar el rol laboral de la zona. Hay distintas formas que eso se puede encarar. Por ejemplo, se puede entender cuáles son las características de los tipos de empresas que están operando en cierto lugar. Se podría también agregar, hay información a nivel de los empleos
a nivel de qué tipos de empleos hay en ciertos lugares. Entonces, eso es información que sí se podría atacar de una u otra manera. La siguiente, se puede saber el engagement de un usuario dentro de un sitio que visita o frecuenta. Es decir, me interesaría saber quiénes son clientes activos y los de paso. Tenemos incluso, hay una de las métricas que trabajamos es el nivel de lealtad de los clientes y se trabaja, por ejemplo, en promedios de cuántas veces al año visita un lugar los clientes más con mayor engagement, los más leales a una zona, a un punto, a un comercio, y cuánto es el promedio y cuánto es el rango inferior en cuanto a frecuencia de visitas durante un año. Entonces sí hay forma de poder distinguir cuáles son usuarios, cuántos usuarios son más leales que otros, definitivamente eso se puede hacer. Y después nos preguntan que si se pueden lanzar campañas de programática en redes y Google con los perfiles localizados. Hay forma de enlazar los perfiles para generar esas campañas online con mi agencia de publicidad. Esa es una pregunta así ya un poquito más técnica, hay formas de trabajarlo. Ahí a José lo invitamos a que nos contacte ya de manera privada para ver cómo eso se podría encarar. Y lo mismo para absolutamente todos, cualquier consulta que tengan, es más, ahí les estamos dejando un QR directamente a través de ese espacio, pueden solicitar un demo y uno de nuestros asesores se reúne con ustedes, atendemos preguntas, consultas, cualquier comentario que tengan. Veo que voy a agarrar algunas más que aparecen por acá. Puedes calcular el porcentaje de la población flotante en cierta zona versus el porcentaje de la población residente. Eric. Actualmente no es una funcionalidad que esté disponible, pero tenemos el dato, ¿no? Como lo mencionaba Sofía, tenemos por una parte las densidades poblacionales versus la afluencia de personas, pero que está justamente representada por las señales celulares, ¿no? Actualmente también tenemos por ahí unas extrapolaciones a nivel de personas, pero nosotros siempre recomendamos utilizar como indicador de afluencia, pues las señales celulares que nosotros vemos en movimiento vehicular o en movimiento peatonal, ¿no? Entonces, es un tema de que platiquemos y que entendamos muy bien el objetivo de tener ese tipo de métricas para evaluar si se pueden incorporar, ¿no? Excelente. Otra que nos preguntan es en qué países está disponible la plataforma. Hoy por hoy está disponible de manera inmediata para México, todo Centroamérica, Colombia y próximamente, si no me equivoco, estamos sacando Ecuador y República Dominicana. Y como bien decía Eric, si hay algún país que a ustedes les interesa y hoy no está implementado, en cuestión de 2 semanas ya lo podemos tener implementado sin ningún problema. De vuelta, los invitamos a que nos contacten, ya sea a través de ese QR o ingresando a la página y soliciten una reunión con nosotros y podamos profundizar en cualquier pregunta que puedan tener.